ahora la segunda parte donde nos toca este antecedente que hemos hecho de repaso y para, digamos, dejar a los umbrales de lo que vamos a empezar a ver. Voy a apagar la cámara y empiezo a comentar. Hace ratito hablábamos mirando el CPU. Ahora miramos una placa madre, digamos, al desnudo, donde podemos observar los componentes que tiene una placa base. Sin importar, digamos, lo tan vieja que sea, pero bueno, para reconocer que la batería mantiene la hora, la configuración de un equipo, podemos ver, digamos, el zócalo donde se pone el microprocesador. Cada placa base tiene un zócalo particular. O sea, cuando hablamos de tecnología, eh, la tecnología, cuando hacemos referencia a eso, generalmente, implícitamente, estamos hablando del microprocesador, es decir, del CPU, bueno, una parte interna, pero el microprocesador es lo que hace que cuando uno menciona tengo la computadora Core i7 tal, en verdad está refiriéndose al procesador. Obviamente que la arquitectura que forma parte de todo lo que es lo que estamos viendo, memoria, los bases de datos, etcétera, acá uno puede ver o tratar de entender cómo todas las materias que hemos visto durante la carrera, como las que vamos a ver, terminan jugando un papel importante. ¿Y por qué tiene que ver un papel importante? Porque si hacemos un desarrollo de software eh, para una empresa, digamos, que puede ser, por más económicamente, digamos, viable, como es supongamos, una cadena de farmacia, probablemente tengamos como referencia el observar eh, el tema eh, de lo que, digamos, con esta arquitectura. Es decir, que si tenemos un servicio de una PC conectada en red, donde usamos cliente-servidor, como por ejemplo podemos poner un administrador de base de datos, que podría ser PHP Admin, y en cada puesto de trabajo tenemos, digamos, en cierta forma garantizado, digamos, el trabajo en simultáneo, en forma concurrente, desde el puesto de trabajo y modifica una única base de datos. Más o menos está solucionado por otra capa del modelo OSI, que es una parte de aplicación. Eh, entonces, un segundito. Eh, ¿Ustedes están viendo bien la diapositiva en este momento? Mm, perfecto, bien, bien, bien. Bueno, porque para poder saber que estoy bien usando el mismo monitor, tengo que cambiar, digamos, y queda compartido únicamente la diapositiva. Es para asegurarme nada más. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir a nivel macro? Si me abstraigo del concepto, es que los desarrollos, ahora hablando de otra capa, saliendo de lo que es la arquitectura propiamente, pero también hablando, nunca dejamos de hablar de todo, porque todo es parte de todo, es que cuando desarrollamos software, lo desarrollamos siempre de acuerdo a una determinada arquitectura. Si yo desarrollo un software que tiene una arquitectura igual para todos, pero me cambia el sistema operativo, lo tengo en Linux y lo tengo en Windows y lo quiero poner en Linux y no pongo ninguna cuestión de máquina virtual, nada por el estilo, seguramente no me va a andar. Entonces, eh, cada vez que desarrollamos algo, termina siendo una cuestión particular, aunque se universalice diciendo que es una aplicación para Windows, por ejemplo. Entonces, teniendo esta premisa, hay algo que tienen en común prácticamente las placas madre, puntualmente de los modelos estándar, de los gabinetes que podemos conseguir en todas partes, donde aparece el concepto malla ranura de memoria, los conectores de alimentación, que es bastante, digamos, trivial saber para qué se usa.
conector de alimentación tengo que poner la corriente, ¿no? El gabinete, en el gabinete tenemos la fuente tiene conectores, lo tengo que poner ahí para que eso tenga corriente al momento de encender. Los conectores PCI, digamos, si bien es antigua esta placa madre, usa DDR3, estamos hoy en otro nivel de performance de memoria y tipo. Las placas PCI Express, la de juegos, que vienen placas base con varias PCI Express, los conectores SATA para conectar los discos, digamos, por ejemplo, Serial ATA, de hoy en día los SSD, ¿no? Etcétera. Quiero destacar lo que vemos con flechita, que aparece tal vez algo no tan habitual de mencionar, que es el Northbridge y el Southbridge. Esto puntualmente, voy a hacer una referencia, digamos, en 2 o 3 diapositivas sobre sobre estas dos terminologías, donde el Northbridge es el responsable de conectar la CPU, la memoria y la tarjeta gráfica, mientras el Southbridge se encarga de la comunicación con los dispositivos de almacenamiento, los puertos USB, la red y los periféricos. Entonces ya el concepto de estar mirándolo, decía, mira, siempre lo veo, pero no sabía qué es lo que hacían. Bueno, sepan de que, digamos, cuál es la función que están cumpliendo, porque termina siendo una cuestión muy importante digamos, de lo que es la arquitectura de un equipo, y bueno, y de lo que es la comunicación en sí mismo. Entonces, mirando esta imagen que muestra, digamos, claramente qué es lo que es, digamos, reafirmando el concepto anterior de lo que es el Northbridge, Puerto Norte, Puente Norte, perdón, o Puente Sur, ¿no? Y que está colgado cada uno, puedo ampliar un poquito más el concepto diciendo que el Puente Norte, es decir, el Northbridge, es el circuito integrado que vimos recién en la diapositiva, eh, que tiene un conjunto de chip o chipset que constituye, obviamente, el corazón de la placa base. Y esto, por qué los nombres? ¿No? Como para modo anecdótico, decir que digamos, tuvo este nombre o recibía este nombre, porque siempre en los gabinetes de formato ATX estaban ubicados en la parte superior, y por lo tanto es un término que se utiliza antes de la aparición, digamos, del formato de los equipos de escritorio, los más chiquitos. Esto también era conocido como un concentrador de memoria, MCH, que solía usarse. ¿Alguna vez, digamos, o tienen conocimiento de los formatos de los gabinetes ATX y de los AT? ¿Han sentido, tienen referencia ustedes? Gabinetes ATX y gabinetes AT. Pues recién mencioné que eran ATX. Ajá. ¿Y cuál sería la diferencia, Mauricio? ¿Te acordás? Ah, perdón. ATX sí, AT no me suena. Ajá. El ATX, ¿por qué? El tamaño, exactamente, sí. Vos mirabas o sea, un gabinete, eh, los gabinetes comunes que hay hoy en día son de tipo AT. Y vos veías que, digamos, que le sobrepasaba una cierta cantidad de centímetros, es decir, imaginemos que el gabinete común que tiene para poner una grabadora de DVD, que los que pueden mirar en cualquier tienda informática, tenía para poner, más o menos para tener un equivalente, 2 o 3 grabadoras en simultáneo de DVD. Estos eran los ATX, que las primeras placas base eran grandotas, muy grandotas, y tenían los puertos ISA en lugar de los puertos PCI. Entonces el tamaño era básicamente de lo que recuerdo, digamos, y lo que nos interesa saber. Entonces en esos gabinetes grandes, formato ATX, digamos, a eso hace referencia, porque se situaba siempre en esos gabinetes en la parte de arriba. Y básicamente el Norwich es el chip que controla las funciones de acceso
desde y hacia el microprocesador. O sea, todo lo que va en el microprocesador, tú, donde transita, que habrá un peaje, es el NOR Bridge. También es el que funciones de acceso de la PCI Express, o sea, todo lo que es placas de video, juegos, pasa por ahí, y también la memoria RAM. Y no olvidarnos de aquellos equipos que tienen video integrado, obviamente dependiendo de la placa, que digamos, todos están usando o el potencial, digamos, de este NOR Bridge. También tenemos como recién comentaba, el South Bridge, que la función principal es la de controlar el funcionamiento del bus del procesador, la memoria y el PCI Express. De esta forma, sirve de conexión, y ahí obviamente el nombre de puente, entre la placa madre y los principales componentes del equipo, del PC, digamos, usando el término, ¿no?, de traerme el PC, cuando hablamos referencia del equipo en sí. Involucra obviamente el microprocesador, la memoria y la tarjeta de video. Generalmente las grandes innovaciones tecnológicas, como los soportes de las memorias DDR3, DDR4, etcétera, se implementan en este chip. Es decir, el soporte que tenga una placa madre para determinado tipo de microprocesadores, memoria RAM, por ejemplo, está limitado por las capacidades del NOR Bridge. Obviamente, y las capacidades que disponga son las capacidades que, digamos, que harán que un equipo tenga, digamos, más performance de poder agregar, como recién comentaba, el tema de más RAM, por ejemplo. ¿No? Esa es una de las características. Bien, perdón. Lo que sí nos va a ir interesando, como metiéndonos de a poquito, digamos, y animándonos, es en lo que es este dibujo, que es lo que es el microprocesador. Y el microprocesador que recién vimos puede estar alojado en una placa madre, como la de recién. eh, Pregunto, ¿ustedes han visto alguna placa madre que soporte varios procesadores? O sea, está la placa madre y puedo poner dos o tres procesadores, ¿no? O sea, compro una placa madre, una computadora, y en lugar de ponerle un microprocesador Core i7, hablemos como si fuéramos en un modelo actual, poder poner cuatro microprocesadores distintos, o sea, multiplicar por cuatro digamos, el equipo para que tenga performance más alta. ¿Han visto alguna placa madre en algún momento, en la universidad, en algún lado? Bueno, Mauricio, menos vos no podés responder. Sí, es lo que vimos, a eso lo que iba para el resto de los compañeros. Nada más que vos estás en modo, digamos, primicia, y sí, es lo que has visto y lo que les voy a mostrar a continuación. Pero es para saber si alguno ha tenido esa experiencia. Ah, espera, pues lo mismo. Vos porque lo hiciste el año pasado. Y el resto, digamos, ha visto una placa madre con varios microprocesadores. Lo bueno es para Mauricio y especialmente para vos, Federico, que no ha cambiado el precio. Bueno, me están haciendo sentir como los abuelos que cuentan la primicia a los nietos y el nieto le dice, abuelo, me contaste esto ya un montón de veces. Ah, bueno, por fin, Caterino, me das pie y me siento bien. Ahora voy a contar, digamos, porque hay alguien que no lo sabe. Este, no, que forma parte de toda la introducción que viene de la mano, por eso me justifico yo. Bueno, el recorriendo la actualidad es lo siguiente. Por eso digo que los precios no han cambiado y lo pueden ver
digamos, con los precios prácticamente iguales, que es un modelo de servidor. Y veamos la arquitectura, tenemos 4 microprocesadores en simultáneo. Soporta obviamente hasta 256 gigabytes, donde tenemos la placa cada microprocesador tiene su NOR bridge, su Soul bridge, que trabaja para alimentar con memorias RAM. Supongamos que están todas ocupadas, digamos, y que trabaje eso en forma sincronizada, y que no se pise la información, ¿no? Ahora mirando con un poco de ojo, no de presentación como en las materias de introducción, sino ya con una visión un poco más completa, mirar y tener un sistema operativo que trabaja con ceros y unos para coordinar todo esto a una velocidad de nanosegundos y aprovechar la eficiencia del CPU para mantenerlo ocupado todo el tiempo, utilizando todo lo que esté a su alcance, que son las memorias caché. La cosa se pone, digamos, un poco de decir qué tecnología es lo que estamos observando. Y bueno, básicamente, si trabajamos con esto y queremos implementar un sistema de control de stock para la farmacia, bueno, estamos realmente, eh, digamos, como para experimentar y ver los resultados, cómo está, si se aprovecha o no, o si esta arquitectura va a servir para otro tipo de performance, ¿no? Todas las cosas que pueden surgir a partir de acá, simplemente modelo Intel Xeon que se utiliza como servidor, y puede ser tranquilamente estar manejando un servidor para poder dar respuesta a una multicantidad de clientes que pueden estar distribuidos en distintas partes del mundo, como por ejemplo el servidor que puede tener, lo pongo a modo de ejemplo nada más, no quiere decir que sea así, el servidor que puede tener la FIP. Entonces de todo el país que quieran facturar y acceden, bueno, acá podríamos tener la atención de brindar en simultáneo todos los servicios que se quiera, asegurándose la potencia que tiene además, cómo trabaja cada procesador. Ahora multiplicamos por 4 en la misma placa, obviamente la prestación es muy rica, es enorme y nos puede traer una satisfacción, y tal vez la única solución para poder resolver los problemas que se nos presentan. Entonces, teniendo esto como base, vamos a observar en la siguiente diapositiva que acá en las especificaciones técnicas vemos que no habla de puntualmente, porque digamos, si bien la arquitectura con la que trabaja los procesadores de este tipo, que son los Xeon, tienen, por lo que he visto, no es porque experiencia que lo haya experimentado, solamente me ha llamado la atención que tienen sistemas operativos que no son Windows, ¿no? Evidentemente potencian eso, o en algún caso puede haber algún Windows, pero no Windows 10, no Windows 7, sino un Windows en lo que era NT, eh, tengo un blanqueo en este momento de memoria, Windows para servidor. Entonces, lo que no vemos acá es lo que sí vamos a mirar y nos va a servir como pie, que algunos ya lo han visto, que es el tema de los equipos o dispositivos que hay en la actualidad, que son los comunes, que son los procesadores octa-core, los de 4 core, etcétera, y donde podemos ver que la arquitectura, como la que vemos en el dibujo, donde están puestos 2,5, 2 GB, 1,4 de color azul, habla de tener digamos, una caché común que tiene cada uno, que es L2, una caché de nivel 2, y donde, digamos, puede estar distribuido en varios procesadores que comparten, digamos, un base de datos, que comparten memoria, y si lo miramos con la anterior diapositiva, vemos que tenemos memorias donde los microprocesadores este, podrían estar trabajando con un sistema operativo
que trabaja con concurrencia y paralelismo, y donde permitiría tener cierto tipo de virtualizaciones para los clientes, es decir, que si brindamos un servicio de hosting, ¿no? Nos transformamos en un servidor de hosting y vendemos el servicio, no nos vamos a comprar un equipo que sea, digamos, ahí poner Windows 10, sino pondríamos un servidor con estas características, porque me permitiría otras prestaciones que un equipo común no las puede brindar. Y obviamente, si soporta un Windows 10, por ejemplo, en esto, no aprovecharía la performance por la cual está prevista. Es decir, que además del desarrollo que hagamos en la última capa del modelo OSI, debe ser obviamente totalmente compatible con el sistema operativo y la arquitectura que se esté usando. Entonces, en esto de destacar que son específicos, no puedo hacer un desarrollo Windows y meterlo en un equipo que tenga un sistema operativo Android. Y obviamente poder ver que si compro un equipo que tiene 2 cores a uno que tiene 8, supuestamente el de 8 me va a permitir tener mayor performance, es decir, que cuando quiero buscar los contactos o abrir una aplicación, digamos, me va a permitir encontrarlos rápidamente y va a tener una mejor prestación, ¿no? Con octa-core. Y el hermano mayor, que también les mostré a la mayoría de los alumnos que están presentes, que espero les sirva para también tomar las dimensiones a los que lo están viendo en forma asincrónica, es que tenemos un equipo, un HP de modelo Cray, que tiene 8.730.112 core. Evidentemente, digamos, un Windows 10, un Windows 7 no sería compatible porque, digamos, así como, digamos, la imaginación para poder explicar todo lo que se puede ejecutar en este servidor SEO, que tiene una gran performance, etcétera, no tiene, obviamente, punto de comparación con esto que estamos viendo, de esta cantidad de core que puede estar trabajando, esa cantidad en esos cores, en cada core pueden haber hilos, o sea, tenemos esa cantidad casi equivalente de hilos, ¿no? Esto es lo que tendría. El equivalente, para que se pueda entender, mira, veamos esto, ¿no? Supongamos que estamos en modo presencial y la cantidad de alumnos que somos en este momento en clase. Y tenemos 8 expendedoras de café y mate. Entonces toca el timbre y puedo decir que por la experiencia de tomar el tiempo entre que uno va y busca el café, le echa azúcar, digo café porque es lo tradicional, eh, o prepara el mate, demoro por alumno 1 minuto. No, algo más real, 2 minutos. Entonces, puedo decirle, cuando toca el timbre, tienen 2 minutos para ir a buscar un café y continuamos. Porque son 8 y tengo, supongamos, 6 alumnos, entonces sé que me cubre sin ningún problema. ¿Qué pasa si ahora ingresan a la universidad 8 millones de alumnos con 8 core? Evidentemente no me sirve. Ahora, si yo tengo 6 alumnos en todas las materias y compro 8 millones de cafeteras para satisfacer la necesidad, estoy comprando de gusto y no utilizando el servicio. Por eso es que la utilización de este equipo, con la potencia de kilowatt que consume, uno se da cuenta que tiene digamos, una cosa que sobrepasa la cantidad de flip-flop por segundos que puede procesar, digamos, y todo lo que es el contexto es de acuerdo a la arquitectura. Entonces, lo que vemos en esta materia es un formato general de arquitectura de tipo tradicionales, pero sepan que existen arquitecturas como esta que estoy mostrando, que si les nace la inquietud de poder analizar y tener un contexto, bueno, les estoy mostrando, les estoy diciendo dónde está, si ustedes googlean top 500 de servidores o equipos, van a poder llegar a la misma página, y es interesante también aprender y conocer este tipo de arquitectura, los lenguajes que trabajan, cómo se mueve por dentro, etcétera. Sería parte de una materia que se llame arquitectura 3 o 4, digamos, sería.
Entonces, simplemente para referenciar, decir que hay determinadas arquitecturas, como en el caso de estas placas de video, que fueron de NVIDIA, que hubieron 10.000 unidades trabajando con supercomputadoras que pertenecen a Microsoft, y acá estaría el secreto, digamos, tal vez hasta suena irónico, preguntar qué sistema operativo tenía Microsoft para ejecutar esta cantidad enorme de equipos en simultáneo, donde se entrenó ChatGPT, ¿no? Cuyo lanzamiento se hizo en noviembre de 2022. Bueno, y ahora empezar a transitar un poco, ya hemos hablado un poco de core, eh, multicore, todos conceptos, digamos, que hacen referencia, y llegamos, si, en particular, de ver un equipo que tal vez le suene familiar esta imagen, que obviamente la extraje de internet, y está el link el cual pueden hacer referencia, digamos, para poder hablar de lo que es la diferencia entre la CPU física y la CPU lógica. Cuando hablamos de una y otra a nivel general o macro, de movida, podemos decir la física es la que tengo en el equipo, y la lógica porque monté una máquina virtual, sería. Entonces, no queda decir que antes de que aparecieran los conceptos como multicore, CPU virtual o lógica, etcétera, todas las que surgieron después, hubo una época donde todo empezó. Digamos, esta época es la época de los procesadores Pentium. ¿Han sentido hablar de estos procesadores o pertenecen a esa generación ustedes? Les pregunto. Los microprocesadores Pentium, ¿son de esa generación? ¿Los han usado? Mauricio, que dijiste si lo usaste alguna vez, solamente para saber, o compraron. Ah, mira vos, qué bueno, Ramiro. Bueno, me quedo con la respuesta que estabas escribiendo, creo, Fede. Me quedo con la respuesta que sí, al menos lo conocen. No estoy hablando, digamos, no estoy hablando con gente de la edad mía. Eh, ha perdurado un poco más el tiempo. Este, Hubo una época que aparecieron justamente estos procesadores Pentium, donde la mayoría de las computadoras montaban en su placa base un único chip de considerable tamaño, que llamábamos justamente CPU, microprocesador, o sencillamente procesador. Solo algunas computadoras de tipo servidor o empresariales, que se veía casi como un equivalente, que eran más grandes, requerían una mayor capacidad de procesamiento, se podía montar dos o más chips digamos, en la misma placa base. O sea, lo que vimos hace rato de cuatro, esto estaba reservado para cosas, digamos, en esa época, digamos, como algo privilegiado, que tener dos microprocesadores. Y estos eran sistemas multiprocesador, ¿no? Vimos el de 4 y acá hablábamos de sistema multiprocesador. Este, Estos chips de los multiprocesadores se comunicaban con el resto de los elementos de la placa base a través de un conector o un socket. Y la matemática era de lo más sencillo en estos casos, o sea, cómo trabajaba internamente, tantos conectores o socket, tenía una placa, tantos CPU podían tener como máximo una sola máquina, y si se quería mayor capacidad de procesamiento, solo que había que buscar una máquina con mayor número de procesadores o esperar que estos evolucionaran para favorecer mayores prestaciones. Es decir, hablando, si pudiéramos decir para los chicos del barrio, nuestros amigos, si querías algo mejor, espera que salga, porque todavía no está inventado. Entonces Intel, casualmente, se percató que la comunicación entre los distintos procesadores en un sistema multiprocesador era muy ineficiente.
pues esta se tenía que realizar a través de un bus de sistema que trabajaba a una velocidad normalmente inferior a la de los propios procesadores. Esto es como tener las autopistas congestionadas y el cuello de botella es la autopista, digamos, a lo que se pueden producir en los extremos el microprocesador. Por lo que obviamente se formaban en estos bases de datos unos cuellos de botella enormes que impedían sacar todo el partido posible a la capacidad de cómputo que ofrecía cada CPU. En esa época se corría a velocidades en gigahertz, ¿no? O sea, tengo una Pentium de 1.5 gigahertz, no, pues yo me compré una de 1.9 y una de 2.5, e inclusive iba a comprar una computadora a una tienda de computación y el de la computación me dice, mira, te ofrezco esta que es 3.1 en gigahertz, lo último, sale carísimo, está bárbaro, y ese era el argumento científico sólido. Y para cerrar y para que no hubiera más preguntas, decía 3.1 es más que 2, o sea, sin explicar mucho, es más. Obviamente que con el progreso terminó eliminándose las velocidades y no importó la velocidad, sino la performance. Empezó a medir los equipos y, digamos, destrozó o ridiculizó, digamos, estos argumentos que inclusive en algún momento los llegué a usar porque desconocía un poco interiormente y esto me motivó para decir, bueno, porque alguien me preguntó el por qué es más rápido y porque contesté y porque, digamos, es como, lo comparé con autos. Si tengo un auto que anda a 200 kilómetros y otro a 100, el de 200 es mejor. Y, y la persona que me preguntaba me dijo, ¿por qué es mejor? Porque tiene más velocidad y me di cuenta que la respuesta era muy débil y bueno, eso sirve como para motivar a investigar un poquito más. Entonces, volviendo al tema de esto que se formaban cuellos de botellas, para tratar de mejorar esta situación, se inventó la tecnología hiper threading o hiperhilo, que duplicó dentro del chip del procesador varios de sus elementos internos, como los registros o la memoria caché de primer nivel, de modo que pudiera compartir información entre dos hilos de ejecución distintos, sin tener que pasar por el bus de sistema, como los problemas de cuello de botella que se registraban. Es decir, que en lugar de mandarlos a que vayan por la misma vía y tener pérdidas de información, etcétera, que pudieran correr ese riesgo, mejor dicho, directamente, digamos, se duplicaban en hilos de los procesadores. Esto también permitía que si un proceso debía quedar a la espera de una interrupción, por ejemplo, que otro proceso pudiera seguir haciendo uso del CPU sin que éste quedara parada, es uno de los progresos que introdujo esto de, como ven en la gráfica, que dice single core, hyperthreading CPU, dos lógicas CPU, barra hilos. Bueno, de este modo se conseguía acelerar diversos procesos y comenzaron a ofrecerse procesadores con mayor rendimiento global que los tradicionales. Y al sistema operativo, en verdad se le engañaba porque se le ofrecían dos CPU virtuales o lógicos en lugar de uno solo, dado que le permitía ejecutar dos procesos al mismo tiempo, ¿no? Se ganaba en velocidad, empezó a aumentar la performance y esto como que puso ahí en vilo el tema de la velocidad, o sea, la velocidad era, te hago una autopista en lugar de una autopista de dos autos, de cuatro, pero en algún momento se llenó eso también y por eso aparece el tema de estos conceptos, en este ejemplo que estoy comentando. Pero es importante tener en claro que en realidad no se alcanzaba un rendimiento equivalente al doble respecto a un procesador tradicional, ni en realidad se podían ofrecer capacidades completas de procesamiento en paralelo. Solamente mejoraba un cierto grado de performance, pero no es que, digamos, el problema se podía dividir en dos, porque habían dos microprocesadores
porque no era de esa manera. Así que desde el punto de vista de Linux, como sistema operativo o de cualquier otro sistema operativo, una máquina con un único procesador de un único núcleo o core, pero con tecnología hiper threading, aparecería ante nuestros ojos como tener, wow, 2 CPU, pero se trataría de 2 CPU lógicas correspondientes a una única física, ¿no? No tenemos 2, tenemos solamente una. Entonces, habiendo dicho esto de premisa, ahora voy a ver si ustedes han escrito alguna pregunta. No, continúo entonces. Siguiendo con esta diferencia de la que estoy hablando, y podemos ver acá 4 core, partiendo del concepto de la imagen de los 8 core del celular que vimos, ¿no? El móvil que vimos recién en un par de diapositivas anteriores, nos sirve para ir dimensionando, digamos, lo que estamos transitando. Pero tal y como decía, justamente en estas diapositivas anteriores, que aunque tuviéramos CPU con multihilos, ofrecen obviamente una mayor capacidad de procesamiento, pero claro, y guardarlo, digamos, o fijarlo en la mente, no pueden llegar a ofrecer características de 2 procesadores completos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se intentó dar una vuelta más de tuerca y se consiguió hacer miniaturas o bueno, hacer más pequeño, no me sale el término, todos los componentes de un procesador y encapsularlos junto a los otros en una única pastilla o chip. Eh, a cada uno de estos procesadores encapsulados se le llamó, justamente como lo conocemos hoy en día, core o núcleo. Y con ello se consiguió que la comunicación entre ellos se realizara de una forma mucho más rápida a través de un bus interno, logrando en una propia pastilla de silicio tener que recurrir tanto al bus de sistema, que era mucho más lento. Entonces, digamos, esta es la realidad que inclusive hoy se traslada. Imagínense ustedes que en un chip de silicio tenemos 4 cores y hace rato vimos una que tiene 8 millones. Si uno tuviera que dibujar en forma proporcional cómo es digamos, un chip de tanto por tanto es equivalente a 4 cores, hacer una tabla, una regla simple, podemos, digamos, ironizar del tamaño que tendría tener 8 millones y pico de core, ¿no? Tengo un equipo súper gigantesco. Bueno, y al contrario, que en el caso de la tecnología hiperhilo, en este caso sí tendríamos a todos los efectos, varios CPU completamente independientes, una por cada núcleo o core. Y por eso es que dentro de las ramas que vimos en la materia de introducción, que para los que están cursando introducción o en forma verdadera y esta tal vez en forma de oyente, eh, podemos ver que la clasificación de Flynn, que hablaba de un único single intrusion, múltiple date, bueno, todas las divisiones que salen a partir de este juego de palabras, hacen referencia a el compartir un bus, no, digamos, el que en lugar de transformarse en bus, se comparta información dentro de la red, y cuando empieza a suceder esto, no solamente en un equipo, como lo que estamos viendo, una única pastilla de silicio, la imagen, 4 cores, pero comparten ese bus de interfase, o system bus, ¿cómo hago? Porque uno puede estar procesando una información, otra información, ambos pueden querer hacer uso de ese bus, entonces a partir de ahí empieza a aumentar, perdón, empieza a aumentar la complejidad, donde la introducción, la otra materia que doy,
da pie para entender, digamos, los conceptos a los cuales estoy haciendo referencia, nada más. Bueno, de hecho, de cara al rendimiento, es mejor tener un único procesador multicore que el número equivalente de CPU en un solo core y en una misma placa. Por supuesto, seguirá siendo mejor tener dos procesadores dual core que uno solo, pero aún mejor sería tener un único quad core, ¿no? Estamos todos en el mismo, ¿no? Y hoy en el dibujo partimos de el octa core, o sea, tener 8. A nivel de sistema operativo, el usuario de un sistema con un solo procesador quad-core se le indicaría que tiene 4 CPU, pero serían 4 CPU lógicas, no físicas. Si además ese procesador incorporara la tecnología de hiperhilo, los comandos como htop o nproc de Linux indicarían que tiene 8 CPU en el sistema, pero ofrecería un menos rendimiento que si se trataran de 8 CPU provenientes de un único procesador octa-core y sin hiperhilo, ¿no? Esa es la diferencia que hay que tener en cuenta. Bien. Eh, un segundo que se me ha perdido el mouse para ver cómo estamos. Ah, acá está. Quiero ver si hay preguntas. Ah, no hay preguntas. Voy a avanzar de diapositiva. Ahí tienen siempre el link para poder ver las diferencias de las cuales estoy hablando, ampliar este, el punto de vista o decir estas notificaciones que hablaba inicialmente en la hora anterior. Me aparecen notificaciones de copia de seguridad de Windows, del antivirus, etcétera, y me tapan, digamos, la posibilidad de avanzar. Bueno, en esta parte, por último, comentar que a veces se indica que un procesador ofrece, por ejemplo, un total de 4 hilos o tiene 2 hilos por núcleo. Esto se refiere simplemente a que permiten un determinado número de hilos en ejecución o trabajos de procesamiento simultáneos o trabajan simultáneamente. Y esto sería equivalente a la capacidad de procesamiento que ofrece una CPU. Si un procesador permite 2 hilos por núcleo, quiere decir que tiene hiperhilo. Y si no, lo normal es que el número de cores coincida con el número de hilos, nada más. Y para entender, digamos, esto de CPU lógica versus una CPU virtual, el término de CPU virtual es comparable al de la CPU lógica, pero introduce un cierto matiz, ya que se encuadra más en términos de virtualización informática. Se refiere a aquellas CPU mapeadas a una máquina virtual desde el hardware subyacente del host. Esto lo podemos ver con VirtualBox, por ejemplo, que pueden ser CPU físicas o lógicas, con hiperhilo o no. Pero normalmente una CPU lógica del sistema host se mapea a un CPU virtual dentro de la máquina virtual, por lo que se podría decir que son casi términos equivalentes, ¿no? Hablar de la CPU lógico y virtual. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde simplemente nos va a permitir, digamos, observar lo que mencionaba recién. Tengo un modelo dual core con 2 core, un modelo de quad core, donde comparten, eh, digamos, cada uno de ellos, o sea, son dos separados, como si le sacáramos un CPU al chip de silicio, a dos chips, ¿no? Con 2 microprocesadores,
una caché de nivel 2, en el caso del dual core. El quad core, ¿por qué es más rápido? No, porque son 4 en lugar de 2. Sí, qué bien, pero ¿qué más? Bueno, ¿qué más? ¿Por qué? Porque comparten nada más que la caché de nivel 3, pero la caché de nivel 1, cada uno la tiene en forma particular. Y dice, ah, mira, es lo mismo que el dual core, tiene una caché, pero acá en el dual core estás compartiendo la caché de nivel 2. Mientras que lo que se comparte, acá también se comparte de igual forma, pero digamos de a dos cores, core 0 y core 1, que cada uno tiene su caché de nivel 1, comparte una caché de nivel 2. El core 2 y el core 3 tienen su propia caché de nivel 2, que de ser necesario comparten una caché de nivel 3, ¿no? Y recién ahí el tema de la memoria. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque vamos a ver eh, digamos, se complicaría, y ahí es donde empieza toda una cuestión, que cómo, cómo trabajan las cachés, porque sabemos que el secreto, digamos, a grandes voces, es que el CPU que lo hemos contratado para que esté permanentemente ocupado, esté trabajando siempre. Y como está trabajando siempre, depende del equipo de trabajo que tiene. Y el equipo de trabajo que tiene está compuesto por, digamos, el secretario 1, L1, que satisface, digamos, la necesidad de ese ministro, que se llama Core 0, y que otro ministro que se llama Core 1 tiene su propio secretario, pero cuando necesitan algo que no lo tienen, van y le preguntan a un secretario general del área. Pero cuando la cosa no funciona, tienen que recurrir al general, al secretario general. Pero el tema pasa que es tan eficiente a veces el secretario 2 que la información la tiene el secretario 2, pero no la tiene el secretario 1, ni la tiene el secretario 3, ni la tiene la memoria. ¿Cómo hacemos? Bueno, empiezo algo que justamente es lo que vamos a ir transitando, que se llama eso el tema del problema de coherencia, donde existen algoritmos para trabajar y distintos tipos de mapeo a los cuales vamos a estar haciendo referencia. Como creo que entró una pregunta, no, se unió. eh, ah, Agostina, no sé si te saliste y entraste, pero me mostró un ruidito, una notificación que había pasado. Ahora lo que vamos a ver es que en toda esta temática que tenemos por separado, termina siendo una cuestión que tiene que ver con esto de las arquitecturas de von Neumann, donde básicamente tengo ceros y unos. Una vez que me llegó ese 0 y 1, porque ustedes me mandaron un hola, todo eso que me ha llegado, los tiene que ejecutar el procesador. O sea, el hola no es que pasa al Teams, porque ustedes pusieron hola en el chat solamente, porque para poder ver el hola en el chat necesita haber pasado por quien maneja mi equipo, y el que maneja mi equipo, el cerebro, es el CPU. Entonces, mirando los 4 pasos que usan en la operación en esta arquitectura, recordar, porque seguramente lo vieron en la arquitectura 1, y si no lo vieron, no se recuerdan, se los doy les muestro por primera vez a nivel general, a nivel macro, como para que se entienda, o un simple repaso, donde fetch es el primer paso, es decir, lee implica recuperar una instrucción que está representada por un número o una secuencia de números de la memoria programada. La localización de la memoria del programa, que determina o determinada, digamos, por un contador de programa, que es el PC, que es el que tiene la próxima instrucción a ejecutarse, almacena un número que identifica la dirección justamente de la siguiente instrucción que se debe buscar. Es decir, una vez que se busca, es la próxima instrucción que se va a ejecutar. Después que se lee una instrucción,
el program counter o PC se incrementa en la longitud de la instrucción en términos de unidades de memoria, de modo que contendrá la dirección de la siguiente instrucción de secuencia. No es que va sumando de a uno en uno, sino que suma de acuerdo a la longitud de la instrucción. Frecuentemente la instrucción, al leerse, debe recuperarse de memoria, lo cual la memoria comparado con la caché es relativamente lenta, lo cual, ¿qué es lo que hace el CPU? Lo detiene mientras espera que devuelva esta instrucción. El problema se trata en gran medida en los procesadores modernos por las caché y las arquitecturas pipeline. O sea, está necesitando algo que no lo tiene en la caché y hay que ir a buscarlo en memoria, pero memoria tiene su velocidad, te dice, mira, espérame, ya va, te lo entrego, y el CPU está pagando una multa constante por, digamos, la ineficiencia del servicio de las caché de no tener esa información. Y eso, que traduciéndolo en conceptos, digamos, de arquitectura, decimos que esa penalidad repercute en el usuario en la performance. Entonces, ¿qué dice? Tengo un equipo, digamos, de última generación, un Core i7, décimo, segunda, tercera, cuarta generación, y me está andando lento. Y uno empieza a atribuir que puede ser un virus, etcétera. Pero hay que ver qué es lo que estoy ejecutando también para entender, digamos, esos cambios de contexto que también van a formar parte de lo que voy a explicar, como para tener, digamos, un panorama base y poder avanzar. La decodificación o decodificar, la instrucción se divide en partes que tienen significado para otras unidades de la CPU. La manera en que el valor de la instrucción numérica se interpreta está definida por la arquitectura del conjunto de instrucciones del CPU. A menudo, un grupo de número de instrucciones, llamado opcode, indica qué operaciones son las que se van a realizar. La parte restante del número que normalmente proporciona la información requerida para esta instrucción, como por ejemplo los operandos para una operación de suma. Eso puede ser. Tales operandos se pueden dar como un valor constante, llamando valor inmediato, o como un lugar para localizar un valor, que según lo determinado por algún modo de dirección puede ser un registro o una dirección de memoria. El diseño, o en diseños más viejos, las unidades del CPU responsables de decodificar la instrucción eran dispositivos de hardware que eran fijos normalmente. Sin embargo, en la CPU más abstracta y complicado, frecuentemente se usa un microprograma para ayudar a traducir instrucciones de varias señales de configuración para el CPU. No olvidemos que hemos estado hablando que vienen por datos una cierta cantidad de bytes que deben ser, digamos, supongamos, vienen por el base de datos como si fuera una autopista, 50.000 bytes, pero esto hay que particionarlo. ¿Por qué? Porque así como en el modelo OSI decíamos, teníamos la cabecera, de dónde venía, los datos, para poder, ¿por qué de dónde venía? Para decirle, che, reenvíame de nuevo los datos porque no me llegaron bien, no los pude corregir. Acá necesitamos también ir decodificando sin digamos, el mayor tiempo posible, sin perder tanto tiempo. Sin embargo, en esta CPU, digamos que son más abstractos y complicados, que usar este tipo de microprogramas, el secreto obviamente está en el concepto de la rapidez con lo que los microprogramas puedan decodificar las instrucciones, y bueno, y obviamente la habilidad que estas instrucciones decodificadas pueden estar siempre al servicio de la caché cada vez que los necesita el CPU, o intuir
o adelantar código, como lo que podemos ver de equipos de microprocesadores Intel, para que sea una performance mucho más rápida. Execute, después justamente del paso de la lectura y de codificación, se lleva a cabo el paso de la ejecución de la introducción. Durante este paso, las unidades del CPU se conectan, o de la CPU se conectan, de tal manera que puedan realizar la operación deseada. Si es suma, suma, resta, resta, etc. Si, por ejemplo, se solicitó una operación de suma, de adición sería, una unidad aritmética lógica, que la ALU, se conectará con un conjunto de entradas y un conjunto de salidas, ¿no? Las entradas proporcionan los números a ser sumados y las salidas tendrán la suma final. En este caso podemos tener dos entradas y una única salida, que es el resultado. Esta unidad aritmético-lógica ALU contiene, obviamente, toda la circuitería para realizar operaciones simples de aritmética y de lógica en las entradas, como recién mencionaba, la suma y operaciones de bits. Si la operación de adicción produce un resultado demasiado grande para que pueda ser manejado por el CPU, también debe ajustarse una bandera o un flag de desbordamiento aritmético localizada en el registro justamente de banderas. O sea, estoy sumando números que se escapan, sumando números enteros, y el entero supera la cantidad, digamos, o un entero y un real, una división o una operación que supera donde va a ser alejado, donde va a ser alojado, perdón. Esto provocaría que se produzca, digamos, este tipo de desbordamiento. Y haciendo un pie para comentar qué significa o qué puede implicar, en algunos lenguajes de programación, cuando se detecta este tipo de desbordamiento, se suele ejecutar automáticamente una rutina para que no se cuelgue todo el sistema, y esta rutina muestra un cartel de desbordamiento. Por eso uno de los puntos que tiene que ver con la seguridad informática, por ejemplo, es ver que en el compilador, supongamos que están usando el lenguaje C, y esto nosotros como desarrolladores de software programamos sin ningún problema hasta que nos detecta el problema. ¿Qué pasa si la biblioteca que estamos usando que lo usa el compilador para dar aviso de este desbordamiento, lo cambiamos, solamente cambiamos ese archivo para producir un efecto no deseado que ponga, digamos, o muestre una vulnerabilidad a la aplicación, al sistema donde se está ejecutando? ¿Esto es posible? Bueno, es posible y forma parte, digamos, de los cuidados que en general uno tiene que tener, digamos, con este tipo de cosas, que en algunos congresos, digamos, que tienen que ver con lo de seguridad informática, hacen mención. Y lo traigo a colación solamente para relacionar que solamente el cartel del desbordamiento que se está produciendo es porque se está llamando a una rutina que atiende eso. Ahora, si en lugar de provocar un daño de seguridad en algo, tranquilamente no se ataca en forma directa, sino que se modifica esa rutina, y cuando es invocada va a ejecutar lo que dice esa rutina. Entonces, a eso quiero, digamos, ejemplificar. Por eso, obviamente, siempre la recomendación de tener software original y no una copia, que puede pasar eso, ¿no? O alguien puede armar una copia con estas características y la distribuye. Bueno, con las consecuencias de quien programó o reprogramó, digamos, algún tipo de librería. Bueno, y como último paso final, el write back. La escritura simplemente lo que hace es escribe los resultados del paso de la ejecución a una cierta dirección de memoria. Es muy a menudo que los resultados se escriban en algún registro
registro interno del CPU para acceso rápido por las instrucciones siguientes que la vayan a necesitar. En otros casos, los resultados pueden escribirse en una memoria principal más lenta, pero más barata y más grande. Y obviamente, si esto sucede, para mantener lo que recién comentaba de la coherencia, tienen que dispararse algoritmos o microcódigos particulares para que mantenga la consistencia, porque recordando que si se dispara y se modifica la memoria principal, tengo que usar una estrategia para que las caché también tengan la misma actualización, porque al momento de requerir información, si está en el caché, va a ser distinta a la que he grabado en la memoria principal, y la coherencia la tengo que mantener en todo momento. Algunos tipos de instrucciones manipulan el contador del programa en lugar de directamente producir datos de resultado. Estas se llaman generalmente los saltos o los jump, y facilitan obviamente el comportamiento de las iteraciones, los bucles, y la ejecución condicional de programas con el uso de salto de condiciones, ¿no? Y tal cosa, me voy por un lado, si no por tal otro, o cuando hago un while, un for, etcétera, a esto me estoy refiriendo. Y obviamente también el llamado de funciones en distintos programas. Muchas instrucciones también cambian el estado de dígito de un registro, puntualmente de los de bandera, y estas banderas pueden usarse para influenciar cómo se comporta un programa, puesto que a menudo indican el resultado de varias operaciones. Por ejemplo, un tipo de instrucción de comparación considera dos valores y fija un número en el registro de bandera de acuerdo a cuál es el mayor, ¿no? Comparación de números. Entonces, una instrucción de salto posterior puede usar esa bandera para determinar el flujo del programa, porque puede seguir por otro lado en base a esa comparación. Y entonces cuando, por ejemplo, podemos decir, si A es igual a B, en una variable dentro de, digamos, de una capa superior a nivel de programación, va a ir por un lado, entonces esa comparación de A igual a B va a estar en un resultado, en esa bandera, que se consultará cuál es el resultado, y dependiendo de eso, para nosotros irá por el if o irá por el else, por ejemplo. Entonces, después de la ejecución de la instrucción de la escritura de los datos resultantes, el proceso entero se repite con el siguiente ciclo de instrucción, perdón, y normalmente leyendo la siguiente instrucción en la secuencia debido al valor incrementado en el contador del programa, que seguirá la ejecución por donde corresponde. Si la instrucción completa era un salto, se modifica el contador del programa para tener la dirección de la instrucción a la cual se saltó, y la ejecución del programa continúa normalmente. En CPU más complejos, que esta que acabo de describir, puede leerse, modificarse y ejecutarse simultáneamente múltiples instrucciones. Esto obviamente que este proceso de von Neumann se está ejecutando, digamos, en muchos cores, ¿no? Y esos cores podemos tenerlo en un mismo chip, o estos cores pueden estar distribuidos en distintos lugares en el mundo, porque estoy usando un equipo virtualizado donde, bueno, acá se complica, si con entender en uno ya es un poco para esforzarse de entender. Imaginen ustedes que en varios equipos que están dispersos en el mundo, donde solamente conozco por la IP dónde están ubicados. Y hablar de IP, estamos hablando de conceptos de la capa OSI y mezclados con la arquitectura. Y bueno, como queremos ver, es lo que terminamos firmando. Todo tiene que ver con todo, digamos, no es nada que es aislado. Pero obviamente, en forma individual, yéndome a cada equipo, estando en un solo chip de silicio o en muchos equipos dispersos por el mundo, el principio es el mismo, donde tendré que velar solamente en el modo de comunicación entre uno y otro, nada más. Eso es lo que involucra. Eh, Así que, bueno, esto es cuando hablamos de digamos, a veces empezamos a hablar de dispositivos electrónicos, donde está esta sincronización, que podemos hablar de tecnología RISC clásico,
terminamos hablando de los microcontroladores. Es decir, estamos controlando muchas unidades en contexto. Justamente, hablando de contexto, es que la siguiente diapositiva sí, habla de entrando en contexto. Y para no aturdirnos, porque digamos, fue muy teórico, voy a parar para poder seguir la grabación y